en cuanto al periodo de la gestación y que muchas veces dejamos pasar en alto la sintomatología clínica con la cual cursan los pacientes. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo vamos a reconocer esta enfermedad y verdaderamente qué podemos hacer cuando nos enfrentamos a una gestante con colestasis gestacional. Entonces, en la tabla de contenido vamos a tener introducción, epidemiología, cómo es la patogénesis de la enfermedad, cuáles son las características clínicas, cuáles son los diagnósticos diferenciales que debo tener en el embarazo, cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad, qué efectos puede traer la enfermedad sobre el feto y la gestación, cómo es el seguimiento, cómo es el manejo médico y cuál es el momento ideal del parto. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la colestasis gestacional? La colestasis gestacional, si bien sabemos, es la enfermedad hepática que se presenta con mayor prevalencia en el embarazo y con mayor tasa de complicaciones. Cuando vamos a hablar de las enfermedades hepáticas del embarazo, pues vamos a tener que la primera son las hepatitis, pero en segundo lugar de la colecistopatía vamos a tener la colestasis gestacional. Es importante cuando nos enfrentamos ante este tipo de patología hacer unos diagnósticos diferenciales que más adelante vamos a ver, pero que debemos tener en cuenta como son el síndrome de Heli y el hígado agudo graso del embarazo, que son como los más catastróficos que podemos tener durante la gestación. La enfermedad vamos a tener que se asocia con un aumento de los ácidos biliares séricos y tiene mayores tasas de resultados fetales adversos. Se ha comprobado que esas tasas de resultados fetales adversos, pues cuando miramos los estudios nos damos cuenta que uno es porque en el momento de la implantación de las vellosidades coriónicas se van a presentar infartos porque no hay una buena invasión trofoblástica, pero la principal causa de los eventos que se desencadenan a nivel fetal es por arritmias fetales, porque me va a afectar estos ácidos biliares aumentados que van a estar en sangre, en tejidos, me van a afectar como tal el funcionamiento de los cardiomiocitos. La incidencia varía de menos del 1% al 10% en todo el mundo. Vamos a dar cuenta que en las regiones donde más vamos a tener prevalencia de colestasis gestacionales en los indios araucanos, en Chile es como la principal parte donde más prevalencia tenemos de esta enfermedad y las variaciones geográficas pueden reflejar diferentes diferencias en la susceptibilidad entre los grupos étnicos y diversos factores ambientales como déficit de vitamina C, déficit de selenio, se han asociado también con colestasis gestacional. En cuanto a la epidemiología, pues es muy incierto hablar con una tasa de prevalencia e incidencia, porque si bien es una enfermedad que se nos pasa mucho y que no reportamos la mayoría de las veces y no tanto que no reportamos, que no diagnosticamos, entonces hablar a ciencia cierta de cuáles son las tasas es muy complicado, pero como les había dicho anteriormente, podemos ver que en América del Sur, principalmente en Chile, es donde más se presenta pues tasa de colestasis gestacional hasta en un 25%. En cuanto a la historia natural de la enfermedad, vamos a tener que la primera vez que se habló de algo en el embarazo fue en 1883. Apfel dice que se va a presentar como una ictericia recurrente durante el embarazo y que se dan cuenta porque la paciente va a cursar con ictericia mucocutánea, va a tener elevación de enzimas hepáticas y cuando le hacen el seguimiento a las pacientes se dan cuenta que en el posparto esto resuelve espontáneamente. Más adelante, más o menos en 1950, hablan de un prurito severo con o sin ictericia y que se va a resolver posterior al embarazo. En 1960 a 1990 adoptan el término de ictericia idiopática del embarazo. También lo llaman hepatosis obstétrica y lo llaman hepatosis gestacional y colestasis obstétrica. Ahí todavía no se habían dado cuenta como tal cuáles eran los desenlaces de las pacientes. Simplemente creían que se trataba de pacientes que cursaban con ictericia, con acolia, pero no se habían dado cuenta como tal de los desenlaces fetales que podría traer la enfermedad. Y ya en el 2024, pues adoptamos el término de prurito que comienza durante el embarazo, que tiene una función hepática normal, que tiene aumento de los ácidos biliares y que finalmente me va a resolver en el posparto. En cuanto a los factores de riesgo, pues si bien tenemos que hay muchos factores de riesgo, estos son como los principales y los que más nos menciona la literatura, y vamos a tener que la colestasis intrahepática en embarazos anteriores nos aumenta casi 3 veces la posibilidad de desarrollar nuevamente colestasis gestacional. El antecedente de colestasis asociado a uso de anticonceptivos orales, sobre todo en esos que tienen mucha carga de estrógeno, se ha asociado con casi 3 veces el riesgo de desarrollar nuevamente colestasis gestacional. El antecedente familiar o personal de enfermedad biliar me aumenta el riesgo casi en 5 veces, igual que el embarazo general, la fertilización in vitro, los mayores de 35 años y pacientes que hayan tenido previamente infección viral por hepatitis, sobre todo la C, por el daño que van a ocasionar en los hepatocitos, pues se cree que es un factor predisponente para desarrollar colestasis gestacional durante el embarazo.
Es importante tener en cuenta que cuando vamos a hablar de la enfermedad, lo primero que tenemos que saber es cómo funcionan los ácidos biliares y qué cambios fisiológicos se van a presentar durante el embarazo a nivel hepático. Entonces vamos a entender que durante el embarazo se van a presentar unos cambios fisiológicos como son la disminución del vaciamiento vesicular, vamos a tener aumento de la saturación de colesterol, vamos a tener aumento de los cristales del colesterol. En cuanto a las enzimas hepáticas, la aspartato, la alanino y la gamma-glutiltransferasa van a estar igual, y la fosfatasa alcalina, pues yo quiero que nos quede claro en esta charla que si bien en muchas de las guías vamos a leer que el seguimiento lo vamos a hacer con fosfatasa alcalina, eso no tiene ningún valor predictivo en esta enfermedad, porque si bien sabemos la fosfatasa alcalina se va a aumentar en todos los embarazos porque la síntesis de ellos se va a presentar a nivel de la placenta. Entonces hacer seguimiento de enzimas hepáticas a estas pacientes con fosfatasa alcalina no tiene ningún valor predictivo para que no lo tengamos en cuenta cuando vamos a hacer el seguimiento. ¿Qué pasa o cómo se da normalmente en una paciente que no tiene ninguna alteración, cómo va a ser el metabolismo de estos ácidos biliares? Entonces vamos a tener que los ácidos biliares primarios es el ácido cólico y el ácido que no es oxicólico, y que cuando ellos interactúan y se funcionan con la glicina y la taurina, vamos a tener los ácidos biliares secundarios, que es el ácido gluco y tauro conjugado, y estos se van a almacenar a nivel de las sales biliares, van a estar ahí almacenados, y cuando llega la colecistoquinina, lo que va a hacer es que se va a presentar después de la ingesta de grasas, me va a presentar una liberación y se va a acumular estos ácidos biliares a nivel del duodeno, en la parte principal del duodeno. Cuando ya vamos a tener la parte de la excreción que la persona come grasas, estos a nivel del segundo tercio del duodeno, normalmente el 95% van a ser excretados por materia fetal y el 5% va a volver a ser como su recircularización a nivel de la paciente. ¿Qué pasa? También tenemos importante que debemos tener en cuenta cuando estamos hablando de colestasis intrahepática, este factor, ese receptor farsenoide, que este factor lo que hace es inhibir la expresión de la citocromo P27A1 y la P8B1, que son como los principales que me aumentan la producción de ácidos biliares. Entonces es importante tener en cuenta ese factor farsenoide, porque cuando nos damos cuenta de que una de las causas de colestasis gestacional de las múltiples que hay descritas, porque si bien tenemos como 6 causas descritas, nos vamos a dar cuenta que una de esas causas es porque ese factor va a estar inhibido. Entonces lo que va a permitir que esos ácidos biliares sean sintetizados y sean liberados en cantidades muy altas en la paciente gestante. En cuanto a la fisiopatología, pues no hay nada todavía que me diga a mí como esto es lo que lo ocasiona. Hay muchas teorías de qué me puede ocasionar la colestasis gestacional, pero todavía no hay nada cierto de por qué se presenta pues esta enfermedad. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que hay una producción, hay aumento en la producción de ácidos biliares y hay disminución en la excreción de los ácidos biliares a nivel del duodeno. Entonces, vamos a tener que cuando esos ácidos biliares van a estar aumentada la producción, va a haber una acumulación excesiva de ácidos biliares en sangre, y esto lo que me va a ocasionar es que haya un flujo retrógrado. Cuando este flujo retrógrado ocurre, esos ácidos biliares se devuelven por medio de la circulación portal, y lo que me va a hacer es que va a inducir la inflamación y la elevación de transaminasas y bilirrubinas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estos ácidos biliares se aumentan la producción en sangre, lo que va a pasar es que por medio de la enzima lisofosfatidilcolina se me va a acumular a nivel del TGR5, que es como en las células nerviosas terminales de la piel, y lo que me va a hacer es que inmediatamente me va a activar la producción de sustancia P, de histamina y de sulfatos de progesterona, y esto por medio de la vía lateral espinotalámica del tracto espinotalámico me va a llevar un impulso al bulbo cerebral, y esto inmediatamente lo que va a hacer es activación de las fibras tipo C, lo que va a ocasionar finalmente el prurito en la paciente, que es como el gol estándar cuando yo voy a hacer el diagnóstico. Cuando yo voy a hacer el diagnóstico, el gol estándar que yo tengo para esta enfermedad es aquella paciente que me va a consultar por un prurito. Pero pilas, ¿qué debemos tener en cuenta cuando esta paciente consulta por un prurito? La principal pregunta que le debemos hacer a estas pacientes es el predominio del prurito, ¿dónde es? Porque el gol estándar de la colestasis es que el prurito va a ser a nivel palmar y de la planta de los pies. ¿Por qué se ocasiona eso a nivel de la palma y de las plantas de los pies? Porque hay mayores terminaciones nerviosas, porque hay más capa córnea a nivel de la palma de las manos y de las plantas de los pies, y porque hay mayores terminaciones nerviosas de las fibras tipo C, se presenta ese prurito en estas zonas.
En cuanto a la fisiopatogenia, tenemos muchas teorías de por qué se puede presentar. Entre ellas tenemos la susceptibilidad genética y qué tenemos en cuenta cuando hacemos el diagnóstico de la enfermedad. Mayor riesgo en pacientes que hayan tenido antecedente en parientes de primer grado de consanguinidad, en los grupos étnicos, en los indios araucanos, principalmente a nivel de Chile. Tiene una alta recurrencia. La paciente que en el primer embarazo presenta colestasis gestacional tiene un riesgo hasta del 60% de volver a presentar colestasis en la nueva gestación. Y tenemos también que se puede presentar por un tipo de mutaciones que son genes que codifican las proteínas transportadoras biliares y importante tener en cuenta que también se puede presentar por los receptores de ácidos biliares por el farnesoide X, que si bien sabemos es un inhibidor de la alta producción de ácidos biliares. Entonces cuando hay una mutación a nivel de este gen, fácilmente la paciente puede desarrollar colestasis gestacional. Otro de los factores a tener en cuenta son los factores hormonales. Por aumento de los estrógenos, principalmente es una enfermedad que no la vamos a diagnosticar en el primer trimestre del embarazo. Más o menos el 20% de las pacientes pueden cursar con colestasis gestacional en el segundo trimestre, pero definitivamente cuando leemos las guías y leemos los estudios, vemos que la colestasis se determina casi que en el tercer trimestre del embarazo. Un 70% de las pacientes, la clínica va a empezar en el tercer trimestre del embarazo. Tiene más riesgo aquellas pacientes que tienen embarazo múltiple, aquellas pacientes que fueron tratadas con letrozol o con fármacos inductores de ovulación y que principalmente se va a tener pues como la resolución postparto en las principales 48 horas a 8 semanas postparto por la caída de los estrógenos que se va a presentar y en pacientes también por progesterona, porque los metabolitos de progesterona sulfatados son los que se van a liberar a nivel de la piel y van a estar saturados aquellos transportadores de hepáticos de progesterona, por lo cual se me va a obstruir la salida a nivel hepático. Si bien uno se hace la pregunta como si, bueno, si estas pacientes con aumento de progesterona y adicional a la colestasis gestacional cursan con una incompetencia cervical o un riesgo de parto pretérmino, y las vamos a complementar con progesterona, ya sea vía vaginal o vía intravaginal. ¿Qué va a pasar con estas pacientes? Me va a aumentar el riesgo de que puedan desarrollar colestasis gestacional. Pues hay muchos estudios, de hecho hay un estudio del 2024 donde nos habla que aquellas pacientes que cursan con una incompetencia cervical o con un riesgo de parto pretérmino, las cuales fueron suplementadas con progesterona, ya sea vía vaginal o vía oral, no hay riesgo de que puedan desarrollar colestasis gestacional porque esa progesterona que estamos dando extrínseca no tiene la misma vía de absorción que la progesterona que va a ser liberada hormonalmente o intrínsecamente por la paciente. Entonces, esas pacientes que tienen riesgo de incompetencia o riesgo de parto pretérmino las podemos tratar tranquilamente con progesterona y no hay ningún riesgo de que me vaya a aumentar la enfermedad. En cuanto a los factores ambientales, se cree que la colestasis principalmente se presenta en los meses de invierno. Es una enfermedad que va ligada a los climas fríos. Principalmente se puede presentar en países como Suecia, Chile y Portugal. También se cree que se puede presentar por un aumento en la absorción intestinal de endotoxinas bacterianas. Hay varias teorías donde me dicen que pacientes con enfermedad de Crohn colitis ulcerativa aumenta el riesgo de presentar colestasis gestacional y en aquellas pacientes que tienen déficit de vitamina C, vitamina D y selenio también se ha asociado con colestasis gestacional. En cuanto a la enfermedad hepática subyacente, pues sí hay estudios que lo demuestran que definitivamente aquellas pacientes que ya tuvieron alguna enfermedad por hepatotropo, sobre todo por el virus de la hepatitis C y la cirrosis no alcohólica, por el daño establecido a nivel de los hepatocitos, va a haber un aumento en la producción de ácidos biliares primarios, entonces se cree que puede estar relacionada con la colestasis gestacional. En cuanto a los ácidos biliares, pues la concentración sérica de ácidos biliares, lo que me va a ocasionar principalmente es el prurito colestásico típico y los desenlaces fetales adversos, como puede ser la arritmia fetal. Y no se ha demostrado pues que la correlación entre la concentración de ácidos biliares y la gravedad del prurito no quiere decir que aquella paciente que tenga ácidos biliares mucho más aumentados del prurito va a ser mucho mayor que en aquellas que no lo presenten, porque definitivamente pues cuando se miran los estudios el nivel de ácidos biliares no se ha correlacionado en nada con la clínica de la paciente. Se ha correlacionado con los desenlaces perinatales que puede presentar, más no con los desenlaces clínicos de la paciente. En cuanto al cuadro clínico que tenemos de estas pacientes, pues podemos ver que ellas principalmente el motivo de consulta por el que consultan, valga la redundancia, es el prurito y puede ser un prurito de leve a intolerable. Principalmente lo van a presentar en palma de la mano y en plantas de los pies. El empeoramiento va a ser a nivel nocturno
Y no siempre esas pacientes que cursan con prurito se tienen que acompañar de ictericia para yo sospechar una colestasis gestacional. De hecho, la ictericia puede aparecer inclusive en muchos cuadros entre 4 a 6 semanas de gestación y no es lo típico yo encontrar una colestasis con ictericia. Solamente hasta un 14 a 25% de las pacientes pueden presentar ese tipo de alteración. Otro de los síntomas que puede presentar esta paciente es dolor en cuadrante superior derecho, náuseas, hiporexia, insomnio y van a tener estigmas de rascado, escoraciones, nódulos del prurigo y nunca van a ser lesiones primarias cutáneas asociadas. Cuando digo nunca van a ser lesiones primarias es que estas pacientes nunca van a tener ni abones, ni vesículas, ni pápulas, ni pústula, simplemente va a ser el prurito y yo lo que voy a encontrar en ella va a ser dermografismo por estigmas de rascado. En cuanto a los diagnósticos diferencial, pues es importante tener en cuenta qué enfermedades me pueden causar prurito durante el embarazo y cómo las voy a diferenciar yo de la colestasis gestacional. Entonces, si bien tenemos el prurito gravídico, puede parecerse mucho o similar mucho a la enfermedad de la colestasis gestacional, pero definitivamente cuando yo hago laboratorio en estas pacientes voy a encontrar ácidos biliares y enzimas hepáticas completamente normales, lo que me hace el diagnóstico diferencial de la colestasis gestacional. La erupción polimórfica del embarazo, la diferencia es que van a tener lesiones primarias, puede presentar pápulas o placas urticariformes, vesículas y lesiones diana, y principalmente se va a acompañar de estrías abdominales inferiores. El pemfigoide gestacional lo que me va a presentar es una erección cutánea donde se van a presentar ampollas grandes y tensas y recurre todo el posterior del abdomen. Más enfermedades que debemos tener en cuenta con la colestasis gestacional es el prurigo del embarazo, donde vamos a encontrar unas pápulas café rojizas en el abdomen superior y en áreas extensoras, la foliculitis pruriginosa del embarazo que la vamos a observar como si estuviéramos viendo acné a nivel del abdomen y la erupción atópica del embarazo principalmente se presenta en el primer trimestre del embarazo y vamos a encontrar es una erupción seca y roja y se va a presentar principalmente en las regiones flexoras. En cuanto a las pruebas de laboratorio que tenemos, el gol estándar para el diagnóstico de colestasis gestacional es ácidos biliares. Y si bien cuando estamos revisando la literatura, pues vamos y miramos qué dice la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, qué dice ACOP, el Royal College, acerca de la colestasis gestacional, y ellos son muy enfáticos en decir ácidos biliares es el que nos hace el diagnóstico. ¿Qué pasa? Eso es muy lindo decirlo en países donde tengamos fácil acceso a los ácidos biliares y que el resultado sea pronto, que vamos a tener un resultado, por ejemplo, cuando Clinic Barcelona nos dice vamos a hacer seguimiento con ácidos biliares, ellos pueden hacer ácidos biliares cada 2 a 3 días. Si vamos a extrapolar esos datos a nuestra población, los ácidos biliares acá en Medellín, sobre todo en las grandes clínicas donde se atienden maternas, estos ácidos biliares se demoran de 14 a 20 días el resultado. Entonces, es lo ideal para hacer el diagnóstico, pero que debemos tener claro de esta charla que yo no debo esperar solamente ácidos biliares para hacer el diagnóstico de colestasis gestacional. El diagnóstico de colestasis gestacional es un diagnóstico clínico, con lo que yo lo puedo complementar es con el seguimiento de enzimas hepáticas. Debo pedir los ácidos biliares, sí, pero tener en cuenta que esos ácidos biliares se me pueden demorar de 2 a 3 semanas y que los ácidos biliares yo más que para diagnóstico los voy a tener en cuenta es para seguimiento y para pronóstico de la paciente. Entonces, esos ácidos biliares van a estar aumentados casi que en el 90% de los embarazos. Puede ser la primera y única anomalía del laboratorio. Los ácidos biliares primarios es el ácido cólico y el ácido que no desoxicólico. El ácido cólico va a estar mucho más aumentado, pero hay un estudio del 2023 donde habla de que si yo voy a pedir los ácidos biliares por separado, voy a medir los primarios y los secundarios, el valor predictivo positivo que tiene es muy bajo y definitivamente se dieron cuenta que en nuestra población, en los indios araucanos y a nivel de América Latina, el valor de corte para yo decir esos ácidos biliares están positivos es por encima de 10 microsmol por litro. Entonces nunca vamos a pedir los ácidos biliares. Cuando uno se mete al sistema uno puede ver que puede pedir los ácidos biliares por separado, pero para el diagnóstico de colestasis gestacional, para lo que nosotros necesitamos para el seguimiento y el pronóstico, vamos a pedir ácidos biliares totales y un valor por encima de 10 microsmol por litro me va a hacer el diagnóstico de colestasis gestacional. Ahora bien, vamos a ver unos escenarios. ¿Qué pasa con aquellas pacientes que tienen ácidos biliares mayor de 10 y menor de 40? ¿Qué va a pasar con aquellas pacientes que tienen ácidos biliares entre 40 y 99? ¿Y qué va a pasar con aquellas pacientes que tienen ácidos biliares por encima de 100 microsmol por litro? Entonces, importante, nunca pedimos ácidos biliares por separado. La proporción no mejora el rendimiento diagnóstico, lo que va a hacer es disminuírmelo, porque el único ácido biliar que yo voy a encontrar muy aumentado en sangre es el ácido cólico, pero si yo voy a solicitar los otros, me voy a
a dar cuenta que no pueden estar tan aumentados y no necesariamente eso me va a excluir el diagnóstico de colestasis gestacional. Y en cuanto a las otras pruebas de laboratorio, ¿cuáles voy a solicitar? Entonces, entre los paraclínicos que yo le voy a solicitar a una paciente con sospecha de colestasis gestacional, vamos a tener los ácidos biliares y definitivamente nosotros nos quedamos con el punto de corte en América Latina por encima de 10 microsmol por litro. Dentro de los otros exámenes que yo voy a solicitar es la AST y la ALT, van a encontrarse aumentadas en un 60%, principalmente la que más se eleva es la alaninotransferasa. En cuanto a la gamma-glutiltransferasa, también la voy a pedir para seguimiento y para pronóstico, y esa puede elevarse hasta un 30%, valores por encima de 40 me hacen prender las alarmas. La fosfatasa alcalina no nos es útil para el seguimiento de colestasis gestacional, y las bilirrubinas también están dentro del perfil hepático, dentro del perfil que me ayuda a diferenciar un patrón obstructivo. Entonces, estas van a estar aumentadas casi que en un 10%. ¿Y cuando me voy a prender yo las alarmas? Cuando tengo esas bilirrubinas por encima de 1,2 miligramos por decilitro. En ese tipo de pacientes, pues la ecografía de hígado y vías biliares y la biopsia no nos va a cambiar en nada el desenlace, no nos va a cambiar el diagnóstico, no nos va a cambiar el pronóstico de la enfermedad. Este es un estudio donde querían mirar el perfil de los ácidos biliares totales versus el perfil de los ácidos biliares por separado, y definitivamente pues se dieron cuenta que cuando tomaron el perfil de ácidos biliares por separado pues no podían llegar como a un punto de corte, pues hacer un consenso como entre el punto de corte, que se dieron cuenta que cuando tomaban todos los ácidos biliares en conjunto y miraban el grupo control versus el grupo afectado, se dieron cuenta que en aquellas pacientes que tenían unos ácidos biliares por encima de 10 micromol por litro, tenía el examen una sensibilidad de hasta el 98% y una especificidad de hasta el 97%. Pero se daban cuenta que cuando los tomaban por separado, la sensibilidad y la especificidad caía por debajo del 70%. Entonces, definitivamente se dieron cuenta que cuando vamos a solicitar ácidos biliares, el perfil debe ser de ácidos biliares totales. Las conclusiones: no fue posible realizar recomendaciones y establecer conclusiones en la actividad sobre la exactitud de los componentes del perfil de ácidos biliares. Un pequeño número de estudios y variabilidad en resultados, poca precisión. Fueron definitivamente, ellos iniciaron el estudio con 126 artículos y se quedaron solamente con 11 que eran como los que más homogéneos, porque los otros 115 artículos eran muy heterogéneos, y no se encontraron pruebas convincentes para recomendar o refutar el uso sistemático de cualquiera de las pruebas en la práctica clínica. Ellos definitivamente ni desaconsejan utilizarlos por separado ni en conjunto, pero dicen que cuando yo tengo ácidos biliares por encima de 10 microsmol por litro, pues esa sensibilidad y especificidad es buena, entonces debo empezar a categorizar esas pacientes en leve, moderado y severo, y dependiendo de eso voy a hacer el seguimiento. Si vamos y leemos Clinic de Barcelona, ¿qué nos dice Clinic de Barcelona? A esas pacientes le voy a hacer hemograma, aminotransferasas, gamma-glutiltransferasa, ácidos biliares totales, bilirrubina, glucosa, creatinina, ionograma, tiempo de coagulación. Ellos nos dicen que si esos laboratorios son normales, estos los debemos repetir cada 2 a 3 semanas. Si bien estos laboratorios nos salen anormales, sobre todo tener mucho cuidado con las enzimas hepáticas ALT y AST, llegan a estar aumentadas, debemos categorizar muy bien a esa paciente, mirar en qué semana de la gestación está, si definitivamente la clínica es muy florida, y estas pacientes yo le debo hacer un seguimiento muy estricto. Uno pensaría, bueno, voy a hospitalizar a esta paciente y la voy a tener controlada con pruebas de bienestar fetal. Más adelante vamos a ver qué funcionalidad tienen las pruebas de bienestar fetal en este tipo de pacientes, pero esas pacientes que, sobre todo ustedes que ya van a salir hacia el rural, que les consulten por prurito, que no tengan cómo hacer enzimas hepáticas ni ácidos biliares, definitivamente pues sí se benefician de que le hagan una remisión para que podamos categorizar a estas pacientes y mirar el riesgo que pueden tener. Aquellas pacientes que tienen aminotransferasas aumentadas, pues Clinic de Barcelona y Royal College y la Sociedad Materno-Fetal se lavan mucho las manos como diciendo si son normales o si están alteradas, pues hágale un seguimiento cada semana. Pero en la práctica clínica, pues cuando yo discutía ese tema con los médicos materno-fetales de Prado, y con mi asesora que es una fellow de Bolivariana, llegamos a la conclusión que definitivamente esas pacientes, cuando llegan a tener aumento progresivo de las enzimas hepáticas y están 2 veces por encima del valor normal, y esas pacientes que están por encima de la semana 32, pues definitivamente el seguimiento sí se lo debo hacer hospitalario, y debo hacerle seguimiento con ALT y AST cada 24 a 48 horas, porque el riesgo de óbito fetal es muy alto.
Si yo miro qué dice Royal College, ellos nos dicen, vamos a hacer mediciones de ácidos biliares totales y de pruebas de función hepática. El nivel inicial elevado de ácidos biliares totales lo voy a repetir en una semana y voy a confirmar si permanece en ascenso, se quedó igual o hay descenso de ácidos biliares. Si son normales, pues ellos nos dicen cómo lo dejamos a consideración del obstetra de cómo le va a hacer el seguimiento. Y ellos nos recomiendan pues como tiempos de coagulación dentro del panel de exámenes que vamos a hacer. La Sociedad de Medicina Materno-Fetal lo que nos dice es vamos a hacer mediciones de ácidos biliares totales y de transaminasas hepáticas, pero ellos no se comprometen diciendo cómo vamos a hacer el seguimiento. Ellos dicen cómo el obstetra debe individualizar a la paciente y debe tomar decisiones con respecto a lo que encontró en el momento que la está observando. Como bien les había dicho, pues yo de entrada pedirle a estas pacientes como ecografía hepática y de vías biliares o biopsia no tiene pues como indicación. Yo le voy a solicitar ecografía de hígado y vías biliares a aquellas pacientes que definitivamente yo estoy sospechando que aparte del prurito están ictéricas y que me están cursando con dolor en cuadrante superior derecho que tiene signos de Murphy positivo. Pues le voy a pedir la ecografía, es como un complemento para descartar que esta paciente no vaya a tener una colelitiasis. La biopsia hepática, pues las diferentes sociedades no la recomiendan de rutina, tienen muchos riesgos asociados pues a la toma de la biopsia y definitivamente pues la voy a dejar para aquellas pacientes que en el posparto van a tener una ictericia que no se va a acompañar de prurito, que no mejoró en el posterior al parto, aquella paciente que inició con síntomas antes de la semana 20 de gestación o aquellas pacientes que a pesar del posparto, 8 semanas después de que le hago el control de laboratorio, voy a encontrar con anomalía de las enzimas hepáticas. ¿Cuál es el impacto del valor de los ácidos biliares en el feto? Entonces, que se ha encontrado, todavía hay muy poca evidencia de que nos diga verdaderamente cuáles son los principales desenlaces que van a tener a nivel fetal, pero los modelos que se ha sugerido que nos hablan las guías de qué puede pasar es que el aumento de los ácidos biliares totales principalmente lo que puede causar es vasoespasmo a nivel de los vasos de la superficie crónica de la placentaria. Finalmente van a llevar a estos fetos a que hagan una restricción del crecimiento fetal y posterior a esto van a tener signos de redistribución hemodinámica, finalmente llevándolos a una falla cardíaca porque van a presentar daño en los cardiomiocitos. Principalmente se va a representar porque cuando le van a hacer un Doppler en onda M vamos a mirar un aumento del PR, pero finalmente estos pacientes o estos feticos, como tienen un deterioro de la función de los cardiomiocitos, finalmente van a hacer fibrilación auricular, taquicardia supraventricular. Son aquellos pacientes que yo les hago un monitor de rutina y voy a encontrar desaceleraciones, voy a encontrar bradicardia sostenida y se ha demostrado que estos pacientes tienen mucho riesgo de óbito, pues digamos, no lo tenemos en cuenta como otro tipo de patologías, porque si bien se nos pasa mucho diagnosticar la colestasis gestacional, pero en los estudios, sobre todo en un estudio del año pasado de Francia, donde ellos miden a aquellas pacientes que consultaron con colestasis gestacional, que estuvieron en manejo hospitalario por aumento de enzimas hepáticas y aumento de ácidos biliares, y se dieron cuenta que esas pacientes, cuando el prurito aumentaba, no disminuía, y cuando empeoraba el perfil hepático, se dan cuenta que casi hasta un 40% tendían a ser óbito fetal. Entonces, es una enfermedad que si bien tenemos que tener mucho cuidado con ella, debemos de hacerle un seguimiento muy exhaustivo con pruebas de laboratorio. ¿Cómo debemos hacer el seguimiento de las pacientes con colestasis gestacional? Entonces, el seguimiento que nos recomiendan hacer era lo que yo les quería decir acá. Las pruebas de bienestar fetal son muy buenas en pacientes que yo les vaya a dar seguimiento en diabéticas gestacionales, en hipertensas crónicas, en pacientes con restricción del crecimiento fetal, porque si bien tenemos en la colestasis gestacional un monitoreo fetal y un perfil biofísico, estas pacientes pueden tener un perfil biofísico hoy 8 de 8 o un perfil biofísico modificado con el monitoreo 10 de 10 y eso no necesariamente me va a decir que voy a tener tranquilidad o no se puedan evitar estas pacientes, porque les digo que las pruebas de bienestar fetal son muy importantes en pacientes con RCF o con diabetes porque son enfermedades en las que se presenta un deterioro crónico. El deterioro que se presenta a nivel fetal en la colestasis gestacional es un deterioro agudo, es un daño agudo. Entonces, si bien puedo hacerle pruebas de bienestar fetal a esta paciente, como el mecanismo de muerte todavía no está claro o no se sabe si es por una disfunción placentaria o por una enfermedad crónica, no me voy a quedar tranquilo de que le voy a hacer solamente pruebas de bienestar fetal a esta paciente y como las tiene normales las voy a mandar para la casa. Más que las pruebas de bienestar fetal en ese tipo de pacientes, lo que necesitamos hacer es el seguimiento con enzimas hepáticas y con ácidos biliares totales.
¿Qué nos recomienda la Sociedad de Medicina Materno-Fetal? Ellos nos dicen comenzar vigilancia fetal prenatal en edad gestacional en la que el parto se realizará ante anormalidades en las pruebas fetales. Es decir, ellos nos dicen aquellas pacientes que tengan deterioro de enzimas hepáticas, deterioro del prurito, idealmente pues debemos categorizarla muy bien y tomar una decisión en conjunto con perinatos de cuándo vamos a terminar la gestación, pero ellos creen que una semana en la que se puede trabajar y podemos sacar al feto con tranquilidad a partir de la semana 34. Entonces ellos nos recomiendan que a partir de la semana 34 vamos a empezar como a hacer un seguimiento mucho más, mucho más estrecho de estas pacientes con colestasis. La frecuencia óptima se desconoce, debe ser más frecuente en aquellas pacientes que tienen ácidos biliares mayor de 100 microsmol por litro y por el momento se sigue realizando según el criterio del obstetra tratante. Ellos no se responsabilizan diciendo cada cuánto le vamos a hacer el seguimiento. ¿Qué nos dice Clinic de Barcelona? Ellos nos dicen, vamos a hacer control de movimientos fetales por parte de la paciente, vamos a hacer monitoreo fetal semanal desde la semana 38, porque inclusive Clinic dice que las colestasis leves con ácidos biliares entre 10 y 39 las podemos llevar hasta la semana 39-40 en aquellas pacientes idealmente que tengan ácidos biliares por encima de 40 milicrosmol por litro, es decir, las que tengan una colestasis moderada, se benefician de tener un ecocardio fetal entre la semana 28 y 34 para mirar si tienen algún tipo de deterioro y para mirar cómo está ese PR en estos feticos. Y la frecuencia de las pruebas bioquímicas, ellos nos dicen en las leves, vamos a hacerle pruebas cada 2 a 3 semanas, control clínico, ácidos biliares, que tengan ácidos biliares entre 10 y 39, perdón, menor de 40 entre 10 y 39 y que tengan enzimas hepáticas normales. En la moderada a la severa, es decir, en las que tengan ácidos biliares por encima de 40 o por encima de 100, el control debe ser cada 2 semanas y ellos nos recomiendan que después de la semana 37 vamos a repetir ese perfil de ácidos biliares cada semana. ¿Qué nos dice Royal College en cuanto al movimiento, en cuanto al seguimiento, el control de los movimientos fetales por parte de la paciente y las frecuencias de las pruebas bioquímicas? Ellos nos dicen en leve, es decir, los que tienen entre 10 y 39, pruebas semanales cerca a la semana 38, en la moderada pruebas semanales cerca a la semana 35 y en la grave, es decir, ácidos biliares mayores o igual a 100 microsmol por litro, no necesarios de rutina. La ecocardiografía o el registro cardiotocográfico en esas pacientes no me van a predecir ni me van a prevenir la muerte fetal, entonces ellos no recomiendan de rutina ni hacer pruebas de bienestar fetal ni hacer ecocardiografía en ese tipo de pacientes. Y ellos no me recomiendan por encima de 100 microsmol por litro hacer de manera rutinaria porque ellos dicen esas pacientes con ácidos biliares por encima de 100 microsmol por litro definitivamente se benefician de terminar el embarazo entre la semana 36 y 37. En cuanto al tratamiento de estas pacientes, ¿qué tenemos? ¿Tenemos algún medicamento que nos ayude a reducir el riesgo de los resultados perinatales adversos? Todavía no hay ningún medicamento que me ayude a prevenir el riesgo de los desenlaces perinatales adversos. Si bien la colestasis tenemos como dos pilares claros, que es un medicamento que vamos a utilizar para disminuir los síntomas clínicos de la paciente, para disminuir el prurito. Y vamos a tener medicamentos coayudadores como van a ser cremas tópicos, emolientes tópicos, vamos a tener antihistamínicos, esteroides, pero no hay ningún medicamento definitivamente que me ayude a mejorar los desenlaces fetales. ¿Qué medicamento tenemos en estas pacientes? Vamos a tener el ácido ursodesoxicólico, más conocido pues su nombre comercial el Ursacol, que lo que me va a ayudar es a aliviar el prurito en estas pacientes, me va a ayudar a mejorar las anormalidades de laboratorio, no tiene efectos adversos conocidos a nivel fetal, la dosis que nos recomiendan es de 15 miligramos por kilo día, es decir, 300 miligramos 2 o 3 veces al día o tabletas de 500 miligramos 2 veces al día. Acá en Colombia conseguimos mucho más fácil las tabletas de 300 miligramos e idealmente las vamos a tratar con 300 miligramos cada 8 horas. En cuanto al tratamiento de estas pacientes, vamos a tener manejo de los síntomas, que lo vamos a hacer con emolientes tópicos, con antihistamínico. El control bioquímico lo vamos a tener con ácido ursodesoxicólico. Lo podemos usar rifampicina y otros medicamentos como colestiramina y como carbón activado, pues está descrito en algunas sociedades, pero no lo vamos a utilizar pues como de rutina en este tipo de pacientes. En cuanto al tratamiento sintomático, pues vamos a tener los emolientes tópicos, vamos a tener cremas de calamina, óxido de sil o mentol y principalmente vamos a utilizar en este tipo de pacientes antihistamínicos de primera generación. En cuanto al ácido ursodesoxicólico, pues la vida media va a ser de 4 a 6 días. Es importante decirle a la paciente que el prurito puede empezar a disminuir gradualmente, pero que no con la primera dosis se va a disminuir del todo.
es categoría C en el embarazo, más sin embargo, pues está recomendado en las pacientes gestantes. La presentación vamos a tener tabletas de 150, de 250, de 300 y de 500 miligramos. Los efectos adversos se presentan en uno de 10 pacientes y son efectos adversos muy leves. Puede presentar náuseas, diarrea, dolor abdominal y van a tener mejoría de los síntomas más o menos en 2 semanas y vamos a tener mejoría en cuanto a las pruebas de laboratorio de 3 a 4 semanas. ¿Qué nos dice Clinic de Barcelona acerca del tratamiento? Nos dice, vamos a utilizar soluciones tópicas como calamina, pomadas de mentol, vamos a utilizar antihistamínicos como desclorferinamina, hidroxicina, vamos a utilizar ácido ursodesoxicólico a dosis de 15 miligramos por kilo día. Ellos no recomiendan la colestiramina ni la dexametasona de rutina de estos pacientes. Ellos, la razón por la que no recomiendan la dexametasona, porque si bien ellos dicen la dexametasona es un esteroide genómico que como no tiene receptores a nivel placentario, sino que ingresa todo a nivel pues fetal o de líquido amniótico, se ha asociado con mayores tasas de hiperglicemia a nivel fetal. Entonces ellos dicen que definitivamente no los vamos a utilizar de rutina. Royal College que nos dice, vamos a utilizar emulsiones tópicas con o sin mentol, vamos a utilizar antihistamínicos de primera generación, vamos a utilizar ácido ursodesoxicólico porque me va a presentar una pequeña reducción del prurito, no reduce los resultados perinatales adversos y ellos nos dicen que no vamos a ofrecer otros agentes para el tratamiento fuera de un estudio de investigación o tratamiento individualizado o especializado en esos pacientes. ¿Qué quiere decir? Ellos nos dicen, en estas pacientes no vamos a utilizar de rutina ni carbono activado, ni colestiramina, ni rifampicina, porque el nivel de evidencia que tienen todavía es muy bajo. En cuanto al ácido ursodesoxicólico, pues la Sociedad del Sur de Australia, el Royal College, la Sociedad Occidental de Australia, eh, el Colegio Europeo de las Enfermedades Hepáticas, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal y ACOP, todos nos recomiendan uso con ácido ursodesoxicólico. El único que no establece ninguna dosis, pues como en general, es el Royal College, pero el resto, todos van como entre 10 y 15 miligramos por kilo día o se casan con la dosis de 300 miligramos. Si hay tabletas de 300 miligramos cada 8 horas o 500 miligramos cada 12 horas. En cuanto a la colestiramina, pues se cree que esto me mejora la colestasis porque protege los conductos biliares y disminuye la circulación enteropática de las sales biliares y aumenta su excreción fecal. La dosis es de 8 a 16 gramos día y la FDA la tiene como clasificación C, no está de primera línea para el manejo de la colestasis estacional y de hecho las guías no la recomiendan como manejo de primera línea. En cuanto a la rifampicina, es un agonista del farsenoide, lo que me va a hacer es disminuir la excreción biliar, va a ser un inductor de las enzimas clave en desintoxicación como la CYP3A4, la CYP2D6 y la MRP2. Su uso combinado con ácido ursodesoxicólico se cree que puede disminuir la concentración de ácidos biliares en sangre, pero eso tiene un riesgo adicional. Fuera de que es categoría C en el embarazo, se ha asociado en múltiples ocasiones con hemorragia neonatal. Entonces, aquellos pacientes que les estoy dando el manejo con rifampicina, debo suplementar con vitamina K y se ha asociado con reducción en la sintomatología y con la reducción en la LT, que sobre todo es la que más se aumenta en las enzimas hepáticas, pero definitivamente pues las guías nos dicen no vamos a utilizar rifampicina. Los fármacos según las guías, pues si bien vemos como los que nosotros más utilizamos es Royal College, ACOP y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, y definitivamente si miramos la tablita, ellos que nos dicen que vamos a utilizar para este tipo de pacientes, ácido ursodesoxicólico. ¿Qué nos dice, por ejemplo, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal y ACOP con respecto a los esteroides para la dexametasona? Nos dicen no los vamos a utilizar de primera opción y solamente los vamos a utilizar en caso de que la paciente requiera maduración fetal. De resto no lo vamos a tener de primera línea. ¿Cuáles son las recomendaciones para el momento del parto? Entonces vamos a tener unas consideraciones en estos pacientes. Los ácidos biliares parecen activar los receptores miometriales de oxitocina. Hay estudios donde nos habla de que ácidos biliares por encima de 100 micromol por litro puede desencadenar un trabajo de parto porque me aumenta las contracciones de los receptores miometriales, sobre todo a nivel fúndico, lo que puede explicar el aumento observado en el parto prematuro espontáneo. La monitorización fetal continua durante el trabajo de parto porque tienen mayor riesgo de desenlaces fetales como la muerte fetal. Entonces ellos nos recomiendan que estas pacientes no necesariamente de entrada se tienen que ofrecer cesárea, pues eso ya es la decisión de los tratante y lo que hemos mirar es en el momento que yo le vaya a hacer la inducción a esa paciente si tiene un bicho favorable o un bicho no favorable o mirar las consideraciones que tiene la paciente, si tiene algún factor de riesgo o tiene alguna consideración para yo pensar en cesárea, pero de entrada no vamos a hacer parto por cesárea en estas pacientes.
¿Qué nos dice la Sociedad de Medicina Materno-Fetal en cuanto al parto en colestasis gestacional? Nos dicen aquellas que tienen ácidos biliares por encima de 100 microsmol por litro, el parto idealmente debería ser en el transcurso de la semana 36 y 37. Con ácidos biliares menores de 100 microsmol por litro, ellos nos dicen los que tienen mayor o igual de 40 milimol por litro, el parto debe ser entre la semana 36 y 37 más 6 y aquella que tiene ácidos biliares por debajo de 40 milimol por litro, ellos nos dicen que inclusive la podemos llevar hasta la semana 39. ¿Qué nos dice la Sociedad de Medicina Materno-Fetal? ¿En qué paciente vamos a considerar el parto con ácidos biliares por encima de 100 microsmol por litro entre la semana 34 y 36? Que el prurito materno sea insoportable e incesante, que no mejore a pesar del ácido ursodesoxicólico y los antihistamínicos, que tenga un antecedente de una muerte fetal antes de la semana 36 debido a una colestasis intrahepática del embarazo, o que tenga una enfermedad hepática preexistente o aguda con evidencia clínica o serológica de empeoramiento de la función hepática. ¿Qué nos dice Clínic de Barcelona en cuanto a la terminación del embarazo? Nos dice que aquellas pacientes que tienen ácidos biliares por encima de 100 microsmol por litro, idealmente la vamos a terminar en la semana 36. Aquellas que tienen ácidos biliares por debajo de 40 microsmol por litro y que tienen un buen control clínico, las podemos llevar hasta la semana 39. Y aquellas que tienen ácidos biliares mayores o igual a 40 microsmol por litro, que tienen un mal control clínico, que tienen empeoramiento de las formas de función hepática, y que tiene antecedentes de colestasis intrahepática gestacional en embarazos anteriores o de muerte fetal, la vamos a terminar en la semana 37. Royal College nos dice, con ácidos biliares mayores o iguales a 100 en la semana 35-36, ácidos biliares mayores o iguales a 40 entre 38 y 39 y ácidos biliares menores de 40, ellos nos recomiendan llevarlo hasta la semana 40. ¿Qué hacer en caso de no contar con ácidos biliares totales, que es como el escenario que vivimos en el día a día? Entonces, en esas pacientes vamos a mirar mujeres con gestación mayor o igual a 37 semanas, con prurito o sugestivo de colestasis intrahepática y ácidos biliares no disponibles, pues en esa paciente la toma de decisiones debe ser compartida. Tenemos incertidumbre del diagnóstico, pero si bien no nos debemos basar solamente en los ácidos biliares, la colestasis es un diagnóstico más clínico. Debemos mirar cuáles son los riesgos que tiene de desencadenar un desenlace fetal adverso y qué riesgos tiene de hacer una inducción del trabajo de parto, es decir, qué riesgos tiene de presentar una apnea transitoria del recién nacido o alguna de las complicaciones de la prematuridad. Y le debemos explicar muy claramente a la paciente la clínica de la enfermedad, qué riesgos tiene, los desenlaces fetales que tiene y se debe tomar una decisión compartida. No se recomienda el parto menor de 37 semanas en pacientes con colestasis intrahepática gestacional con diagnóstico clínico sin confirmación de elevación de ácidos biliares totales. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento posparto de estas pacientes? La resolución del prurito, lo ideal es que sean los 2 primeros días después del posparto y la ictericia no debe durar más de una semana. No debemos hacer pruebas de posparto inmediatas, las primeras deben ser en 48 horas y luego hacer un perfil hepático de seguimiento de 6 a 8 semanas. Si persiste alto, pues debo derivar a esta paciente para estudio de otras hepatopatías con hepatotropos. En cuanto a la planificación, debemos evitar los anticonceptivos orales en esta paciente, pues lo ideal es que sí tratemos de evitar los anticonceptivos orales, porque si bien sabemos, ellos tienen alguna carga de estrógenos y de progestágenos, que lo que nos va a ayudar es a, en un embarazo siguiente, se aumente casi en 7 veces el riesgo de desarrollar colestasis intrahepática gestacional. Entonces, cuando vamos a mirar las recomendaciones que nos da el CDC, ellos nos hablan más para ese tipo de pacientes con implantes urdérmicos, con dispositivos intrauterinos tipo T de cobre, Mirena, Yailina, Kaides, pues tenemos varias opciones para ese tipo de pacientes y si bien sabemos, estos pacientes deben salir con algún método de planificación porque la recurrencia es alta, puede ser hasta de un 70%. Las repercusiones a largo plazo que pueden tener las pacientes con colestasis gestacional es que presenten hepatitis C, aumenta casi hasta 4 veces el riesgo, cirrosis hepática no alcohólica casi 9 veces el riesgo, colelitiasis 4 veces el riesgo y pancreatitis no alcohólica 3 veces el riesgo. En cuanto a las conclusiones, pues, ¿qué nos podemos llevar de esta charla? El diagnóstico de la colestasis intrahepática gestacional, pues, es clínico,
Se deben solicitar pruebas de función hepática como pronóstico. El puntaje de corte de los ácidos biliares para negativo es mayor de 10 y para críticos mayor de 40 milimol por litro. Hay una clara relación entre la colestasis gestacional con el parto pretérmino, con el líquido amniótico meconiado. Se cree y hay teorías de que se puede presentar líquido amniótico meconiado porque cuando estos ácidos biliares atraviesan la placenta y pasan a nivel fetal, lo que me van a ayudar es aumentar el metabolismo, ayudar la motilidad a nivel fetal. Entonces se cree que por eso se puede presentar un líquido amniótico meconiado en estos pacientes hijos de madre con colestasis gestacional, enfermedad de membrana hialina, sobre todo por la prematuridad que se presenta en algunos casos cuando terminamos los embarazos muy a término y requerimiento de UCI neonatal. Faltan estudios para determinar la relación de la muerte fetal en aquellas pacientes que presentan ácidos biliares por encima de 100 microsmol por litro. ¿Y qué nos queda para llevar a casa con estas pacientes? Mujer en gestación con prurito, está en el primer trimestre del embarazo. Lo primero que vamos a hacer es descartar patologías asociadas a prurito y vamos a hacer estudios adicionales incluyendo hepatotropos. Segundo y tercer trimestre del embarazo, lo primero que nos vamos a plantear es los diagnósticos diferenciales que ya hablamos y si continúa asintomático vamos a medir función hepática y ácidos biliares totales. Si esos ácidos biliares totales están mayores o igual a 100 milimol por litro, lo vamos a clasificar severo. El seguimiento debe ser exhaustivo. Si hay persistencia de los síntomas, vamos a terminar el embarazo entre la semana 34 y 36. Si tenemos moderado, que es decir, entre 40 y 99, el seguimiento debe ser cada 1 o 2 semanas y el embarazo lo vamos a terminar a partir de la semana 37 y antes de la 39. Y si es leve, es los ácidos biliares entre 10 y 39, el seguimiento lo podemos hacer cada 2 a 3 semanas y el parto idealmente debe ser en la semana 40. Muchas gracias. Bueno, no sé si tengan preguntas. Bueno, si no hay preguntas, podemos dar por terminada la charla. Muchas gracias, doctor, por su compañía. Una charla muy buena, todo súper bien. Muchas gracias. Con mucho gusto, que estén muy bien. Hasta Muchísimas gracias, luego. súper chévere. Con mucho Muchas gusto, hasta gracias, luego. doctor. Gracias, gracias, Con gracias. gusto, hasta luego.